Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Ya escuchó, ya vio los memes. Hoy vamos a platicar sobre el INE y los relevos de consejeras y consejeros, incluyendo a la presidencia del Consejo General. Para ello tenemos un panel de personas expertas y que además han sido importantes protagonistas en esta discusión sobre qué queremos que sea nuestro árbitro electoral. A mi izquierda, a la izquierda está el diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de la Reforma Electoral. También quien ha representado a Morena ante el INE y bueno, alguien que ha estado muy activo en esta discusión. Bienvenido, diputado, una vez más. Gracias, bienvenido. También a la diputada. Igualmente. Consejero nacional de Morena, me faltó también. La diputada local, por supuesto, integrante del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Ana. Bienvenida, un placer, diputada. Luisa, muchas gracias. Todo nuestro gracias. Y el maestro Luis Ángel Hurtado, a quien usted conoce muy bien, le tenemos aquí seguido, es el director general de Comunicación Política Aplicada y el Laboratorio de Tecnopolítica, quien nos guía en la discusión de redes sociales. Bienvenido, tocayo. Al contrario, un gusto como siempre estar aquí, tocayo. Muchísimas gracias. Pues si les parece, empezamos de lleno y para ello quisiera ver un par de tweets de personas que han estado reportando al respecto de esta situación. Primero, el de la reportera de Milenio, Janet López Ponce, que escribe en un tuit lo siguiente, que en realidad es un resumen de una nota que me parece interesante para abordar el tema del INE. Tadei, es decir, Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidenta, recibe el INE desbandado. Dejaron el barco los representantes legales del INE con el plan B encima, quien fiscaliza las campañas de Coahuila y Edomex, quien resuelve quejas y denuncias. Primera definición, ¿a quién nombrará? Expertos o cercanos. Esto me parece es una discusión como bajita la mano, paralela, digamos, a la gran discusión que fue la salida de Ciro Murayama, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Lorenzo Córdoba, también del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, pero un montón de gente más salió del INE. Es decir, podemos efectivamente esperar una renovación real de dinámicas y de fuerzas ahí adentro. ¿Cuál es su primera lectura al respecto, diputado Hamlet? Muchas gracias, Luisa. Bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de ver la sesión del Consejo General, fue muy interesante porque ya se reflejan los bloques bajo las consideraciones o disposición que existe al interior del Consejo General. Yo creo que es sano que cuando hay una transición de este tipo, cuando sale la presidencia y la Secretaría Ejecutiva, los titulares de unidad, los directores y también quienes están a cargo precisamente de los temas de fiscalización y de quejas, dejen un espacio para que la nueva presidencia, en términos de la ley, pueda proponerle al Consejo General perfiles que ocupen estos espacios. Para la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, se requiere el voto de 8 de los 11 integrantes del Consejo General. Y por la forma en que se expresaron las y los consejeros, me refiero a los 7 que se quedan en funciones y 3 de los nuevos, digo, además de la presidenta, pero hablamos de los otros 10, por la forma en la que se expresó la mayoría de ellos, yo creo que no va a tener problema para reunir los 8 votos y designar a una persona que esté cualificada para ese cargo. Ok, que sin duda es un cargo bajo la mira, Ana, puesto que parte de la reforma incluía específicamente las atribuciones que por 15 años tuvo Edmundo Jacobo. Te reitero la pregunta, ¿cómo ves, digamos, este cambio de fuerzas que se perfila? Y también, pues, ¿qué esperar justo de estos nombramientos que se tendrán que hacer ahora con estas llegadas? Yo creo que las y los mexicanos que creemos en la democracia nacional y que el Instituto Electoral junto con la UNAM es lo más grande que tiene esta nación, me parece que no podemos descansar. O sea, a mí me parece que con estos nombramientos que tristemente se dan con un procedimiento tan turbio, tan fácil como escoger quién va a ser el jefe de grupo de un octavo de primaria, es decir, que esta gente llegue con una tómbola, es decir, yo creo que ya está violando los principios básicos de lo que implica la democracia. Entonces, mira, a mí me parece que tenemos que estar como muy alerta justamente de lo que siga de ahora en adelante, porque, a ver, sé que estas 4 personas traen experiencia, pero también el PAN ya lo dijo, pues con este juicio electoral que presentaron el día de hoy, el tema que la presidenta de entrada no tenga la cédula profesional que avale que está apta para el cargo, sí nos deja entender que pues al final lo que el presidente buscaba es que Morena tuviera injerencia dentro de las decisiones del INE. Entonces la gente que creemos que el INE debe ser un órgano no solo independiente, sino
sino autónomo y realmente ciudadano y que vele por la voluntad de las y los mexicanos independientemente de por quién voten, pues creo que seguimos viendo que pues ese no es el camino. El presidente pues logró colocar a estos 4 cercanos que dejan los nexos familiares. El tema de la incapacidad técnica creo que es lo que más insulta. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Lo único que yo puedo celebrar de esto es que ahora sea una mujer, o sea, que se haya dado por fin este tema de la paridad, porque al final, si se logra, o sea, no estoy defendiendo el perfil, sino la oportunidad de que sea una mujer al cargo, porque al final, cuando una mujer llega al poder, siempre es porque le arrebatamos al poder la oportunidad para poder. Pero más allá de eso, que sea una mujer como que se le cuestiona, te digo, de entrada el tema de la cédula profesional, ya es como, ¿cómo vamos a poner en manos de alguien que no puede acreditar que tiene mínimo la licenciatura? Y aquí me pueden decir clasista y lo que sea, no se trata de eso, se trata de una capacidad técnica para dirigir el órgano que justamente ahorita tiene ya dos campañas estatales encima, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos y atentas porque a nosotros por lo menos como panistas y como mexicanos pues no nos dejó nada feliz que se escogiera en la madrugada y por la tómbola. Sé que vas a contrapuntear. Sí. Obvio. Está bien, déjame contrapuntear y después vamos a las redes. Es un tema claramente de ignorancia del sistema federal. Yo invito a la diputada a que lea lo que dice el artículo 121, fracción quinta de la Constitución. La diputada solamente considera las cédulas profesionales que son emitidas a nivel federal. Sin embargo, las entidades federativas emiten cédulas propias. Y esto tiene una trascendencia histórica. Imagínate venir desde Hermosillo a la Ciudad de México a tramitar tu cédula profesional hace 50 o 60 años. Eso genera que a nivel local se emitan leyes de profesiones y que las secretarías de educación, en ocasiones está vinculada también con cultura, emitan cédulas a nivel estatal. Entonces la consejera demostró que tenía ese documento. Por cierto, diputada, lo que exige la legislación es título, no cédula. Esa ya es una discusión que también se ha dado. Digo, es un trámite que normalmente sigue al paso anterior. Sin embargo, tiene plena validez por la disposición constitucional y no por el hecho de ser emitida por una entidad se va a desconocer aquí en la Ciudad de México. Por otro lado, en realidad la discusión sobre la idoneidad ya fue emitida en esta sentencia, es el juicio electoral 1157 del año 2023 y está aquí en la página 8, Luisa. Mira, supuesta falta de idoneidad y aquí viene el nombre de Guadalupe Tadei. Aquí en el parágrafo 33, página 9 de la sentencia, se establece que hay un impedimento para realizar un nuevo análisis porque esas etapas de valoración ya fueron culminados. Y aquí en la página 10... Es decir, si el PAN quería, como lo hizo el día de la toma de protesta, el lunes, hablo así porque tenemos repetición de este programa varias veces, tendría que haberlo impugnado desde un principio, digamos, o sea, debió haber acudido mucho antes a las instancias a las que acudió ahora. Correcto. ¿Eso es lo que significa? Desde la primera calificación, porque los requisitos fueron analizados para depurar una lista de quienes podían siquiera presentarse al examen. Okay. Ahora, aquí el parágrafo 38 es el clave, donde la Sala Superior considera que ese acto impugnado no puede analizarse, que no se puede hacer ni siquiera un cambio en los perfiles que ya fueron objeto de este proceso. Y entonces la impugnación que ahora presentan simplemente es una reiteración de lo que ya resolvió la Sala Superior el 29 de marzo, hace algunos días, es de esa fecha la sentencia. O sea, le pronosticamos una resolución similar a esta última impugnación, digamos, ¿no? La verdad específicamente contra 2 consejeros. Ajá. Sí, la verdad es que los tendrían que multar. O sea, por ir al tribunal a reiterar, a pedir exactamente lo mismo que en otro juicio de manera temeraria y arbitraria. Es pirotecnia pura porque esta sentencia pues ya fue emitida y lo único que va a pasar es que se va a confirmar, pero otra vez hablan desde la ignorancia. Mire, mi compañero diputado es diputado, no forma parte del tribunal, entonces digo, qué bueno que lo traiga aquí para analizar el tema de la idoneidad, pero entonces yo le voy a preguntar, ¿es idóneo que la actual, ya la nueva presidenta del Instituto Electoral, tenga este lazo familiar con Pablo Daniel Tadei, justamente que dirige la paraestatal Litio MX? ¿Por qué en Morena todo tiene que quedar en familia? O sea, porque justamente, seguramente, y o sea, no quiero irrespetuar a la nueva presidenta porque ella trae su trayectoria propia, pero ya el tema de que de entrada la hayan metido a la tómbola, y lo repito, a la tómbola, con el tema ya de un cargo, o sea, ¿no habrá influido que este señor que dirige la paraestatal Litio MX, que forma parte de un invento presidencial,
también ahora pues hayan colocado así a la presidenta del INE. O sea, nada más es una cuestión así de esas cosas que dice que sacamos pirotecnia, pero pirotecnia es lo que va a hacer el INE si esta persona no está no sé, al lugar que necesita el INE. Último contrapunto y vamos a las redes. Solo déjame añadirte el tema porque me parece muy importante esto de la insaculación, popularmente llamada tómbula o sorteo, pues también es una de las situaciones inéditas que está enfrentando nuestro país, pero no hay que olvidar que llegamos aquí por la falta de acuerdos políticos, es decir, ningún partido pudo ponerse de acuerdo para llegar a 4 nombres finales. Esto puede ser bueno, digamos, que justo no hay acuerdos entre partidos políticos para poner gente, En el INE, claro. o en la Cámara Baja, ¿no? Que, digamos, en la Jucopo no hubo acuerdos finales. ¿Lo ven como algo bueno? ¿Podría ser hasta más democrático o coincides en que es malo? Bueno, más de 600 personas se registraron a este proceso, de las cuales 531 tenían derecho a presentar el examen y asistieron 508. La media tabla hacia arriba avanzó a la siguiente etapa. Solamente quienes tenían conocimientos en la materia podían continuar a la siguiente fase. En el camino se quedaron exconsejeros locales, exmagistrados locales y regionales. Se quedaron también secretarios de estudio y cuenta y asesores, tanto de órganos locales como federales. Gente que está involucrada en la materia electoral, pero que no logró demostrar en el examen escrito que tenía los conocimientos. Después hubo una fase en la que se analizó un ensayo y una carta de exposición de motivos, precisamente para que pudieran compartir cómo veían el sistema democrático, qué se podía mejorar en el INE. Y te resumo que hoy en la sesión quedó claro que la mayoría de los consejeros que están llegando, incluido el consejero Castillo, están de acuerdo con abaratar la democracia y eso lo plasmaron en su ensayo, en su carta de exposición de motivos y lo reiteraron en la tercera fase, que consistió en una entrevista a la que asistieron menos de 100 aspirantes. Finalmente se elaboraron las quintetas y entonces ya se pudo participar. A la diputada además decirle que la bancada del PAN votó a favor de la insaculación, porque no derivó, no derivó solamente de una encomienda, digamos, de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva, se somete a consideración del Pleno como máximo órgano y la única bancada que votó en contra fue la de Movimiento Ciudadano, pero porque ellos consideraban que primero había que agotar la votación, aunque no se reunieran las 2/3 partes, y después realizar la insaculación. Pero no se insaculó a personas ignorantes, a personas que no tengan capacidad. Se insaculó a los finalistas, 20 que tenían las mismas probabilidades de llegar al cargo. Pero resulta que los 4 tienen nexos en Morena. A ver, explícame los nexos de los 4. Déjame poner justo un tuit en lo que vas pensando, Luis, cómo vas a desatorar este nudo. De Manuel López San Martín, el periodista, digo, como muchas y muchos de nosotros, pusieron justo perfiles en su cuenta de Twitter sobre quiénes son estas 2 nuevas consejeras, incluida la presidenta, y estos 2 nuevos consejeros. Y ahí rapidísimo, nada más, porque hacías referencia ahorita, diputado Hamlet, a Arturo Castillo. Él actualmente, bueno, antes era asesor de la Sala Superior del Tribunal Electoral, adscrito a la ponencia de José Luis Vargas Valdés. Fue asesor y subdirector de asesores de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Y bueno, secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es alguien que, un ente, digamos, que no necesariamente se identifica como aliado de Morena, ¿no? Digo, nada más para clarificar por qué decías que hasta Castillo, ¿no? Que digamos que es el que se puede considerar que viene de un antecedente más opositor a Morena. Rapidísimo, tocayo, ¿cómo han recibido las redes sociales y la infodemia o posible infodemia también esta discusión en general? Porque justo fotos que si era Guadalupe Tadei o no con el presidente, al final se desmintió. Y bueno, se ha tratado de colocar, digamos, desde quienes se oponen a esta figura, la idea de que es alguien cercano al poder, y desde el otro lado, la idea de que justo tiene una trayectoria propia y llegó después de una serie de pasos. ¿Cómo has visto tú la discusión? Justamente lo acabas de decir muy propiamente. La discusión, digamos, que se dio en las redes sociales se centró, por una parte, en juzgar la cercanía, digamos, de los nuevos consejeros por parte esta cercanía hacia Morena, pero por otra parte también acerca de desacreditar propiamente a los consejeros por esta cercanía y más bien por exaltar, digamos, su calidad, digamos, profesional y sus atributos, digamos, académicos y de formación. En ese sentido, la polarización pues estuvo increíblemente enorme en este proceso que duró aproximadamente casi 30 días. Y en todos los sentidos hubo posicionamientos tanto verdaderos como falsos, hay que decirlo así.
Justamente ahorita veíamos en pantalla una verificación que hace Infodemia MX de una fotografía en donde pues hoy la consejera presidenta pues bueno aparece digamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente eso, sino que también hay datos en los cuales se busca desinformar digamos a la ciudadanía en el sentido de poner ciertas cercanías, ciertos parentescos, etcétera. Pero también hay que ver esto, y para eso me di a la tarea de hacer una revisión del comportamiento que ha habido en los últimos años desde que el Instituto, bueno, antes Instituto Federal Electoral, pues ha habido de algunos exconsejeros de este instituto, por poner unos datos. El consejero presidente en su momento, José Woldenberg, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática, hoy PRD, y esposo de Julia Garavia, secretaria de Medio Ambiente de Ernesto Zedillo. Tenemos el caso propiamente de Alonso Lujambio, que también fue consejero del Instituto Federal Electoral, y en su momento también tenía una cercanía, un parentesco, era yerno del procurador Miguel Alemán. Y luego tuvo un cargo en el gobierno de Calderón, etcétera, etcétera. Así nos vamos, digamos, a varios. El caso de José Antonio Agustín Ortiz Pinchetti, en su momento fue candidato externo del PRD y fundador de Morena. También tenemos el caso de Miguel Ángel Granado Chapa, que fue candidato a gobernador por el PRD, etcétera, etcétera. Hago esta revisión que con mucho gusto la puedo compartir, donde reviso la salida de todos estos exconsejeros. Y en todos los casos vemos cercanía, ya sea ideológica o también cercanía, digamos, de parentesco. Pero esto que debo aclarar, esto no impidió, digamos, que en llegado momento cualquiera de estos personajes generara, digamos, las actividades que en su momento le atribuía al Instituto Federal Electoral. Esto lo traigo a colación por la narrativa que se trató más bien de construir acerca de la imparcialidad que puede tener en llegado momento el Instituto Nacional Electoral tras la llegada de estos nuevos consejeros, en los cuales es una narrativa que no es nueva, Luisa, lo hemos platicado en este espacio, que cada vez que se hace un nombramiento, que cada vez que se pone, digamos, en tela de juicio, digamos, la elección, digamos, de algún personaje, siempre se le vincula ya sea al presidente, ya sea al partido político o ya sea a cierto círculo cercano, digamos, al gobierno en turno. Pero mi pregunta aquí, y estoy reflexionando a partir de los datos que he venido a exponer y a partir de la discusión que se ha dado en redes sociales, ¿quién de los demás, digamos, qué gobierno no ha hecho esto en su momento? Pero esto no quiere decir que los órganos no tengan su autonomía y por lo tanto también no hay que desacreditar la trayectoria académica y profesional de muchas de las personas que hoy ostentan estos cargos. Es una buena reflexión, hay que ver, sí, quiénes son los 4 perfiles que entran, pero también quiénes son los 7 que se quedan y justo cómo se podrían reconfigurar, digamos, los grupos, si es que se vale llamarles así. Permítanos ir a unos minutitos de pausa y regresamos para seguir comentando esto. Mientras, nos puede usted hacer llegar sus quejas, sugerencias y comentarios a @canal14mx con el hashtag #RenovaciónINE. Volvemos. Peleó en Chihuahua y en el Paredón. ¿Y sabe a lo que vine acá? A arrestar a Zúñiga por órdenes de Villa. Mire, cucaracha, yo vine aquí a pelear. Para eso vine. Ni quiero sus flores, ni quiero su cosecha, ni quiero su zarape. Los dos somos coroneles villistas. Y los dos sabemos de la misma mujer. Cinema 14 presenta La Cucaracha. Lunes, 23:35 horas. Las noticias más destacadas sobre migración y de mayor relevancia en México y el mundo, encuéntralas en TV Migrante Informa, el noticiario para quienes trascienden las fronteras. Sábado, 21 horas. TV Migrante, porque México está donde tú te encuentres. ¿Por qué quitaron mi serie favorita? No tengo tele. ¿Puedo ver su canal en redes? Hola, ¿tienen más programación sobre ciencia? Hola,
Soy Lenin Martel, tu defensor de las audiencias. Junto con mi equipo, estamos para ayudarte con tus dudas, comentarios o felicitaciones. Recuerda que somos el vínculo entre la ciudadanía y los medios públicos. ¿Necesitas algo? Por favor, comunícate con nosotros a través de nuestro correo, las redes sociales o el teléfono de la Defensoría. Ahora sí, vamos por partes. ¿Quién empieza? Muchísimas gracias otra vez por sus comentarios a través de nuestras diferentes redes sociales y por supuesto por su sintonía en la señal de los medios públicos, particularmente de Canal 14. Permítanme compartirles 4 estampas, digamos, polares de lo que me he encontrado en las redes sociales sobre los personajes que salen en este momento del Instituto Nacional Electoral, porque inevitablemente la discusión se ha centrado en el papel que jugaron particularmente Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, especialmente en las últimas semanas y especialmente en las redes sociales. Quisiera que empecemos viendo un tuit. Yo lo recuperé de Nación 321, pero bueno, fue altamente viral, digamos, este video, puesto que además se reprodujo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, y es este momento, digamos, de la trayectoria de Lorenzo Córdoba, pues que quizá ha sido uno de sus retos más grandes, imagino, que es cuando se filtró una conversación suya en la que pues, se burla de una comunidad indígena. Entonces, vi que esto se recuperó una y otra vez, justo en este momento en el que se retira, como diciendo, bueno, no olvidemos que este consejero tuvo ese momento, pues muy desafortunado, la verdad, cuando se trata, digamos, de pues, democracia en nuestro país. Por otro lado, encontré comentarios como este de Tito Garza Onofre, que dice, la renuncia de Edmundo Jacobo es una cachetada con guante blanco a todos aquellos que lo denostaron injustamente. Qué manera más elegante de salir del INE México, de uno de los mejores funcionarios públicos de este país, lo mejor en lo que venga. Y digamos que quien está de ese lado comentó, porque tiene miles de comentarios este tuit, digo, al ser también un integrante de la UNAM y un jurista importante, Tito, pues un montón de gente atribuyéndole, digamos, a estos personajes, pues para empezar, la transición electoral, el hecho de que haya diferentes partidos en el poder y demás, como si, digamos, fuera responsabilidad de unas pocas personas. Entonces, ese es otro polo. Por otro lado, vi muy compartido el mensaje de despedida de Lorenzo Córdoba, hablando de las instituciones, ¿no? Como que también se puso en la mira o en la narrativa pública la discusión sobre si estas reformas electorales podrían ser efectivamente benéficas, digamos, para nuestro país, en un sentido de hacerlas más austeras y más eficientes, y quien lo contrapunteaba decía podría ser una afrenta a la democracia porque se pueden estar debilitando, o eso argumentaba, por ejemplo, Lorenzo Córdoba. Y ya por último, una de Político MX, que recupera también un audio, es un audio que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su programa Martes del Jaguar, en el que revela conversaciones atribuidas al dirigente del PRI, a Alejandro Alito Moreno, y a Lorenzo Córdoba, y bueno, se están poniendo de acuerdo ahí en varias cosas, pero al final pues se nota, digamos, cierto compañerismo o cierta complicidad, por lo menos para encontrarse, para ir juntos en mensajes de comunicación, en discusiones de presupuesto y demás, lo cual pues también fue muy controvertido en su momento, puesto que implicaría, digamos, que efectivamente había una comunicación fuera de norma o de imparcialidad entre el consejero presidente y ciertos partidos políticos. Entonces, digamos, hacia el recuento yo puse 4 estampas, pero tendríamos que hablar de una década de historia de nuestro país. A su consideración y a la consideración de lo que han visto en la conversación pública, ¿cómo se va Lorenzo Córdoba, ¿no? ¿Con cuál de los tweets, digamos, coinciden? Porque digamos que también esta etapa del INE que cierra inevitablemente será vinculada con él como figura. Sí. Hoy justo platicábamos con los consejeros, los nuevos y quienes se mantienen, digamos, en el cargo, los 7, y les hacíamos esa pregunta. ¿Qué sello quieren imprimirle a su gestión? ¿Cómo quieren ser recordados por la ciudadanía? Y creo que el pueblo de México va a recordar a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a Edmundo Jacobo como personas que discriminan, como personas frívolas, como personas que se tendieron a un mecanismo de excesos, de despilfarro al interior del Instituto Nacional Electoral. Hoy el mensaje
que dio, por ejemplo, el consejero Castillo, que dio Carla Humphrey y que después dio la consejera presidenta Tadei, fue en torno a tener una democracia menos costosa utilizando tecnología. La consejera Tadei dijo, necesitamos la misma calidad de elecciones, pero con menos gasto. Y para mí ya hay un parteaguas porque no quieren que su gestión quede marcada o manchada, mejor dicho, como la de sus antecesores. Y como cereza en el pastel, joya de la corona, pues sus finiquitos millonarios. Entre los tres se van a llevar 30 millones de pesos. Bueno, es que, mira, las y los políticos no deberíamos estar hablando de está eso. sonando Otra la vez, alerta alerta sísmica. Sí, está sonando la alerta sísmica. Le recomendamos a nuestra audiencia que, por favor... ¿No? Le escuchamos aquí en Foro Todos, ¿no? Yo sí lo escuché. Sí. A ver, denos un segundito para confirmar con la producción y en lo que podemos hacerlo, ¿no? Ah, no, nos dicen que fue entonces un asunto de audio nuestro, pero que no está sonando la alerta sísmica. ¿Sí lo confirmamos? Confirmado que no está la alerta sísmica. Perdón por el susto sí la también. escuché. Yo también la escuché. Bueno, perdóname, te interrumpimos, diputada. Es que suena muy irrisorio, porque mira, las y los diputados probablemente también nos llevemos un bonote cuando acabemos nuestro cargo. Es Ustedes, decir, nosotros no. No, los federales por supuesto No, que también. ya se eliminó en la Cámara fake news. El tema No. es que... En el Congreso... Sí, En el Congreso Federal no hay bonos de Eso retiro. dicen nuestros No, compañeros, no hay. pero mira, a ver, te voy a decir una cosa que era con lo que yo quería comenzar mi participación, pero es que cositas así me dan mucha risa. A ver, larga vida al INE y larga vida a la democracia nacional. Me parece que eso es algo que imprime lo que las y los mexicanos, lo que más de 500,000 mexicanos y mexicanas dijeron desde la plancha del Zócalo cuando el presidente nos retó y dijo que no podíamos llenar la plancha del Zócalo porque el gran magnánimo solamente él podía, y realmente las y los mexicanos lo hicieron en 2 marchas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirte es, si algo nos ha enseñado la Cuarta Transformación en estos 4 lamentables años es que la austeridad no sirve para nada. La austeridad destruye al Estado, la austeridad deja a la gente realmente en un estado de indefensión total. La austeridad destruye como tal a las autoridades, a las secretarías de Estado. Es decir, tú a veces pisas ahorita un edificio de gobierno, no tienen papel de baño, no tienen tóner, no tienen cómo operar. Es decir, la austeridad vuelve inoperante al Estado. La austeridad logra que solamente el gobierno federal sea quien marque el ritmo de esta nación. Y la verdad es que si algo había hecho tan rico al gobierno, o sea, al Estado mexicano como tal, era justamente estos organismos autónomos e independientes que podían tener el rumbo, ¿no? Entonces, lo que más le molesta a López Obrador es que no controla la línea y no tenía esa capacidad de influir dentro del Instituto Electoral. Cuando yo vengo a estas mesas, yo no vengo a defender a Lorenzo Córdoba, yo no vengo a defender su gran sueldo, yo no vengo a defender si me cae bien o si me cae mal. Nosotros venimos a defender lo que implica una institución. Y si yo hoy te digo, querida Luisa, yo como imagino al INE, el INE debería ser nuevamente académico y ciudadano. Yo concuerdo contigo, las y los políticos, las y los diputados no deberían ni tener injerencia en la conformación del Instituto Nacional Electoral. Desde hace muchas décadas es que se viene conformando de esta manera, pero aquí, como nos decía nuestro compañero de Infodemia, a ver, es como muy seductor que el gobierno en turno quiera ingerir, pero acá él nos puso como varios ejemplos, pero todas estas personas no tenían un presidente que se hubiera dado a la tarea de destruir al Instituto Nacional Electoral. Acá nos vienen a decir que quieren que la democracia cueste menos. Yo te lo voy a decir, que cueste lo que tenga que costar. El Instituto Nacional Electoral, independientemente de quién lo dirija, es un ejemplo a nivel Latinoamérica y Europa de cómo se organiza una institución. El instituto, al INE lo conforma la ama de casa, el ciudadano, la persona que confía en su institución y que va y que conforma la jornada electoral y que forma parte de la mesa en donde tú y yo vamos a votar. O sea, esto se trata de lo que somos como nación, de cómo nos organizamos y de lo que representa. No se trata tanto de quiénes lo conforman, claro que importa un montón, pero importa más que hoy vivimos con un presidente que desde el día 1 tuvo una campaña permanente, como hoy en la patética mañanera que vimos, donde atacó nuevamente a los periodistas de una manera brutal y les dijo que eran unos manipuladores. Así nos hemos chutado mañaneras durante más de 4 años, donde el presidente atacaba a Lorenzo Córdoba como el archienemigo que tenía para poder solventar su discurso. Entre nosotros somos los buenos y ustedes los malos. Y la verdad es que el Instituto Electoral, te digo, es más que sus consejeros electorales. Es la conformación en los estados, en las cabeceras distritales. O sea, las y los que venimos desde abajo, entendemos que la democracia se construye en esa sección electoral que tú trabajas y con la que tú estás platicando con la gente. Esos representantes del Instituto Electoral
Esos que viven en la colonia que tú aspiras a gobernar o a conocer, eso es el Instituto Electoral, las secciones más chiquitas. Y si esto cuesta dinero, y si esto implica que esta construcción de lo municipal a lo estatal, a después lo nacional exista, que siga existiendo. O sea, yo no estoy a favor de la corrupción y de todo lo que ellos dicen y cómo arman su rollo de la 4T, pero lo que sí te estoy diciendo, si esto cuesta, si el tener tu credencial de elector cuesta tantos miles de pesos, que se pague. Porque para eso existe el Instituto Electoral. No para los beneficios de unos cuantos riquillos, como lo dicen ellos. Justo Era para todos los mexicanos. Dos de los hashtags más hechos tendencia en las últimas semanas fueron el INE sí se toca y el INE no se toca. No se toca, sí, por supuesto. Sobre la pregunta que haces, Tocaya, acerca de cómo percibe la sociedad, digamos, pues este legado o esta administración que tuvo en su momento Lorenzo Córdoba y por supuesto Ciro Murayama. Hay una encuesta que publica justamente hoy El Financiero que realiza Alejandro Moreno, en la cual pregunta 3 tópicos que considero ahorita un elemento bueno para sumar a la argumentación que vienen proponiendo los legisladores. Por una parte, en la primera pregunta, si aprueba o desaprueba el trabajo que se viene haciendo del INE para la organización de elecciones. Esta encuesta dice que el 59% de los mexicanos está a favor, digamos, del trabajo que viene realizando el INE para la realización de las elecciones. Hay otra pregunta que dice, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha hecho Lorenzo Córdoba como consejero presidente? Y aquí viene justamente este elemento. El 41% de los entrevistados dice que no, que lo aprueba, mientras que el 53% de los entrevistados dijo que lo desaprobaba. O sea, hay una fuerte carga acerca del personaje, en este caso Lorenzo Córdoba, una gran desaprobación, y por una parte al instituto sí se le ve como un ente o una institución respetable y que cumple una función muy importante, digamos, en el proceso de formación de nuestra democracia. Y la tercera pregunta que quiero destacar es, ¿cuánto confía usted en el proceso? Es decir, sí separa la gente personaje Lorenzo Córdoba con la importancia del INE, digamos. O sea, puedes no estar de acuerdo con él como persona, pero sí en la importancia de la institución. Sí, totalmente. Y eso es muy importante. O sea, separa al personaje del instituto y por su parte también ve tanto cosas positivas del instituto, pero también ve por otra parte, el papel que jugó en su momento Lorenzo Córdoba, digamos, al frente de este instituto. Una tercera pregunta dice, ¿cuánto confía usted en el proceso para reemplazar a los 4 consejeros del INE? Ahí hay un empate técnico. 47% de los entrevistados dice que confía, o sea que hay una confianza, y también hay un 47% que dice poco o nada, o sea que no confía. Hay un empate, ahí se ve el grado de polarización que venimos hablando. Tú acabas de decirlo muy bien. Ambas narrativas están posicionando. Sí, exactamente, permearon igual. Pero lo interesante de esto es que, pese a las narrativas, el instituto, digamos, se sigue manteniendo, digamos, intacto a esta confrontación política que es parte de todas las democracias en el mundo. Pues permítanme ir a una nueva pausa. Seguramente habrá mucho que discutir en nuestro tercer y último bloque. Es también una oportunidad para que nos haga llegar sus preguntas y comentarios a @canal14mx. Le estamos proponiendo específicamente una encuesta a través de nuestros canales de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, y es la siguiente. ¿Consideras que tras los recientes cambios al Instituto Nacional Electoral se debilita o fortalece nuestra democracia? Opción A, se debilita. Opción B, se fortalece. Opción C, todavía no lo sé. Hay un bloque más para escuchar a nuestras personas invitadas. O D, la opción abierta a comentar. Le leemos en cosa de minutos. Volvemos. Señor cura, soy Matea Gutiérrez para servirle. Me mandó el señor obispo. Fue una misa preciosa, padre feliz. Basta de tentaciones y provocaciones. Nadie está libre del pecado de la murmuración. Sería darles la razón. Y no la tienen. Estoy enamorada, padre. Y eso es toda mi vida. Cinema 14 presenta La Viuda Negra, función estelar. Lunes, 22 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos.
Debate Público, martes, 21 horas. La Nueva España fue una sociedad jerárquica y patriarcal, en la que las mujeres vivieron subordinadas a los hombres. El legado de las mujeres de la Nueva España es parte indispensable en la historia de resiliencia y búsqueda femenina de posibilidades para actuar e incidir en la vida pública y en la realidad cotidiana de nuestro país. Aquellos días, miércoles, 18 horas. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Películas, informativos, series, reportajes y documentales. Tus gustos y tu identidad. Tus medios públicos. MX Plus. Todo en una sola plataforma. Gracias otra vez por seguir con nosotras y nosotros en esta discusión sobre #renovación INE. Dejamos un montón de temas pendientes en el bloque pasado, pero bueno, al final lo que queríamos, terminar de discutir era separar legado de las personas que salen con institución. Y creo que eso ha sido muy confuso justo en la discusión en redes, ¿no? De repente parece que criticar algunos posicionamientos de, por ejemplo, el consejero Ciro Murayama es criticar la democracia. Y creo que en general hay consenso sobre que queremos un país democrático y buenas instituciones. El tema es que en esta polarización de la que nos hablabas y que argumentabas muy bien con datos, Luis, la política lo ensució todo, ¿no? De repente parece que la reforma significaba querer quitar al INE cuando no era eso del todo, sino más bien llevarla hacia un lado más austero. Y quienes se oponían a la misma decían, bueno, es que es una forma discreta de dejarlo inoperante. Y en medio de eso llega un nuevo grupo, además con dos elecciones importantísimas en la mira, la de Coahuila y el Estado de México, los últimos dos bastiones priistas. Y bueno, el Estado de México sabemos una antesala importante para la grande en el 24. Es un momento en el que el INE necesitaría toda la credibilidad y toda la fuerza. ¿Se va a construir eso? ¿Vamos a alcanzar a tenerlo? Yo por los discursos que hubo hoy confío en que las y los consejeros van a hacer un gran trabajo en estos meses para tener elecciones ejemplares en el Estado de México y en Coahuila. Ahí nosotros lo que pedimos pues es piso parejo, porque de inicio a fin pues vimos una serie de violaciones a la legislación por parte de la candidata del PRIAN, con una campaña inicial de espectaculares y después con eventos masivos cuando no se podía, spots en los cines fuera también de época de campañas, y todo esto ha sido denunciado. Fíjate la importancia también ahora que hablamos del INE. Pasa lo mismo que en el Congreso, local o federal. No solamente se discute en el Pleno, sino en las comisiones. Y hay dos comisiones en el INE que son vitales, la Comisión de Quejas y la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Quejas, integrada por 3 personas consejeras, puede dictar medidas cautelares para bajar un spot, para ordenarle a la gente que no realice eventos de campaña. Y la Comisión de Fiscalización pues da seguimiento precisamente a los rebases de tope y a los reportes que envían los partidos políticos. Muy en la mira con este tema de Odebrecht, OHL y demás sanciones al PRI que no se ejercieron, más bien no sanciones. Sí, hablando del sello, ¿no? Además de cerrar con su liquidación millonaria, cerraron perdonando Odebrecht y el caso de Operación Zafiro. Alegaron que no tenían los documentos suficientes, que los habían pedido, pero no tenían ninguna razón para cerrar las investigaciones, no había ninguna presión para que lo hicieran de esa manera. Por eso es tan importante que los titulares de las unidades de fiscalización y que los consejeros que integren estas comisiones lleguen por consenso. Tiene que haber un equilibrio entre los nuevos consejeros y quienes se quedan para que exista un nuevo debate en esos asuntos y entonces tengamos elecciones ejemplares en esas dos entidades. Nada más ahí poner unos datos que hablábamos afuera del aire. En este nuevo equilibrio hay gente, digamos, más representación de los estados y lo que decías también, diputada, importantísimo, 6 mujeres contra 5 hombres y una mujer como consejera presidenta, ¿no? Seguramente esto también influenciará en el, digamos, tipo de INE y la percepción que tendrá el instituto rumbo a las 2 siguientes elecciones. Pues mira, yo esperaría que sí.
Es decir, si la presidenta Guadalupe ahora realmente trae una convicción feminista y entiende lo que el país está rugiendo y lo que está exigiendo, no se va a prestar a la intención de Morena, que venía de entrada en la reforma electoral, que pues no lograron, y que después en el plan B, donde el tema de las candidaturas de género estaba en riesgo, donde el tema de no lograr, ahorita ya se legisló en la Cámara Federal, pero el plan B incluye el tema de que se quitan los requisitos para saber si un deudor alimenticio o un agresor sexual puede llegar o no a ser candidato, ¿no? O sea, el plan B incluía muchas cositas en tema de género que a mujeres que me trascienden y que han avanzado en el tema de lograr que las mujeres mexicanas accedamos a cargos y que una mujer mexicana se sienta segura y bien representada por sus representantes populares, nos ponían como en riesgo. Esa era la visión de la Cuarta Transformación con las reformas electorales. Y acá en el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya lo vivimos, Luisa, cuando desaparecieron 5 áreas técnicas del Instituto Electoral, y una de ellas era un área en específico de estudio en materia de género que le indicaba a los partidos políticos cuándo o no estaban cumpliendo o no con la paridad. Aún así, aquí en el Congreso local, por instrucciones del gobierno central, del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, les valió y la desaparecieron. Entonces, esa área técnica de estudios de género, que te digo que era para señalar cuando los partidos fallaban en temas que nos invocan a todas las y los mexicanos, pues desapareció, ¿no? Entonces, el tema de género simple y sencillamente lo usan como una bandera electoral cuando quieren obtener algo. Entonces, yo sí esperaría, y ahora yo le exigiría, más allá que como panista, como mujer mexicana, a la presidenta Guadalupe, que no se deje influenciar por esta tendencia de Morena, sino que realmente piense en lo que el Instituto Electoral necesita. Porque si algo nos despertó y llegamos a este momento que tú nos has señalado mucho ahora hacia dónde, ahora qué sigue, es que el México bravo que exige el respeto a sus instituciones se despertó, ¿no? Yo lo digo desde este lado donde salimos a marchar defendiendo al INE, pero pues también los que estaban marchando por desaparecer al INE. Es decir, esta polarización que ha logrado el presidente solo ha provocado que el presidente le tenga miedo a la gente que antes no marchaba, y que entienda que cuando se mete con algo que nos importa tanto como el Instituto Nacional Electoral, las y los mexicanos van a salir a protestar. Entonces, eso es, yo creo que la gran herencia que nos deja Lorenzo Córdoba. Te digo, más allá de si nos cae bien o nos cae mal, me parece que al final tenemos que reconocer que fue un hombre que aguantó 4 años de embates presidenciales. Es decir, ahorita no pueden sacar o sea, pueden mencionar pocos nombres que a nivel nacional hayan aguantado permanentemente insultos del presidente de la nación, donde tú trabajas y a lo que tú representas, ¿no? Entonces yo solo ahora espero pues que Lorenzo tenga una buena vida, que se dedique a escribir libros y que siga ayudándonos desde donde siga a contribuir a construir este tema nacional, de la democracia nacional. Y pues por último, yo sigo insistiendo, es decir, no porque sea austero, no porque pretendan quitarle justamente esta capacidad técnica de operación al INE, va a ser mejor. Entonces, lo que a mí me preocupa, pues ahora es seguir, como te digo, observando las decisiones que vengan, pues del Consejo como viene, porque si algo yo les puedo decir, Ale del Moral va a ganar el Edomex. Analizando la historia del INE, como lo hemos hecho, de hecho, contigo, Tocayo, en otras ocasiones, la verdad es que no quiero decir sufrido, pero pues sí, tenido, quizás es una palabra más adecuada, un montón de cambios, ¿no? Digamos que la democracia y nuestras instituciones han estado en transformación constante en las últimas décadas, ¿no? El INE, el IFE y todos sus, digamos, equivalentes anteriores han estado sujetos a cambios y sus consejeros presidentes al escrutinio público. Pero este en particular ha respondido muchísimo en las redes sociales. Esto que decían, hay una confrontación abierta entre ciertos sectores del gobierno y del gobierno morenista y el INE. El tema es que el gobierno morenista sí es un partido político y el INE es un árbitro, ¿no? Digamos que una de las quejas o señalamientos contra Lorenzo Córdoba es que subía videos cada semana. Bueno, Ciro Murayama, ataques personalizados, ¿qué te cuento a ti? Que no dirigido específicamente a personas, pues. Y ahora se va a Lorenzo Córdoba con este tema que a mí me parece bien importante. Tenemos un montón de tweets en producción de él, pero particularmente quisiera que viéramos uno en el que retoma una nota de El Universal titulada Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo podrían ser investigados por irregularidades. Es, digamos, una cita al titular de la CEGOV, Adán Augusto López, que justo dice, pues si hay algo que investigar, se investigará, ¿no? Y entonces Lorenzo Córdoba contesta, lo dicho, vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Esto pues, todavía era consejero presidente cuando está calificando de autoritario al gobierno.
Nos vamos del INE con la frente en alto, con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen. Y esto pone en una posición pues muy complicada a quien vaya a hacer este escrutinio sobre su gestión y a hacer las modificaciones necesarias rumbo a lo que viene en el INE. Porque efectivamente la carta de la persecución política es bien peligrosa. Nadie la quiere, pero entonces ¿cómo revisas las administraciones anteriores? Y es algo que he visto mucho en la discusión también de este momento específico. Sí, o sea, el tema de la polarización, debemos decirlo, no es nuevo. Es un tema que ha estado presente, digamos, en la historia de la humanidad. De hecho, la polarización hoy en día se ve como un tema negativo, pero realmente la polarización es algo importante porque es el debate de ideas, o sea, de distintas fuerzas. O sea, en ese sentido es la confrontación de la lucha por el poder político a partir de las ideas, o sea, del discurso, de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hemos visto que el discurso polarizante pues está en ambos polos, digamos, desde el polo del gobierno, desde el polo de la oposición, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, eso es favorable porque permite entonces que la democracia se construya a partir de esto, o sea, de este intercambio de interlocutores. Ahora, no es un fenómeno único de México, hay que decirlo así. Hoy en día la polarización desde el punto de vista de la Internet y las redes sociales se ha potencializado más precisamente por la velocidad con la que fluye la información. Y ha provocado, digamos, escenarios de confrontación no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Francia, bueno, en todas partes del mundo. En ese sentido, hay que ver justamente esta situación como algo que debemos, por una parte, de celebrar, porque justamente se permite la libertad de que las ideas confluyan, de que ahora se maneje de forma directa, digamos, esta interlocución entre los distintos participantes, digamos, en el modelo comunicativo. Pero también hay que celebrar otro elemento que es fundamental dentro de las democracias, que justamente existe el respeto por parte de ambas fuerzas para que exista la otra. O sea, eso es muy importante. Sea oposición o sea gobierno, hay un respeto en el sentido de que se llaman por su parte o se aluden en su parte, porque si no existe entonces ese respeto, entonces ya caeríamos en un régimen autoritario o lo que padecimos el siglo pasado con regímenes no solamente autoritarios, sino totalitarios, donde la oposición no tiene, digamos, cabida. Nos queda 1 minuto y medio. Pensábamos que teníamos más, pero entre alertas sísmicas verdaderas y falsas ha sido una emisión un poco, sujeta a ajustes. Entonces, ¿con qué nos dejan 30 segunditos de conclusiones cada quien, por favor? Una nueva etapa para el INE, dejando atrás el despilfarro, la discriminación, la violencia ejercida por estos personajes, donde parece existir acuerdos y voto de confianza a la presidenta del instituto, a quien le deseamos todo el éxito en esta gestión. Estarán 9 años al frente del Instituto Nacional Electoral. Les toca tomar decisiones sobre la elección presidencial del 24, pero también la de 2030. Ana. Bueno, pues me quedo callada. Es decir, yo creo que estamos en alerta. Así como ahorita por la alerta sísmica, exactamente con ese mismo sentimiento nos vamos a quedar para observar realmente el Instituto Nacional Electoral. O sea, lo que les tiene que quedar claro tanto a los nuevos consejeros como pues en general al gobierno del que aún tenemos lamentablemente 2 años y espero ahí la paremos, es justamente decir eso, las y los mexicanos vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer para defender al INE. Entonces, pues vamos con todo. 30 segunditos, Luis. Rapidísimo, pues bueno, hay que celebrar que pues tenemos un instituto electoral todavía fuerte, o sea, la ciudadanía todavía lo sigue respaldando. En ese sentido, la ciudadanía también ya diferencia muy bien entre los actores, digamos, que son parte de esta institución y la propia institución. Y hay que celebrar en ese sentido que la ciudadanía siga apostando por la democracia, ¿no? Ante todos los acontecimientos que se vienen dando. Pues muchísimas gracias a las y los 3 por haber participado en esta polémica en redes. Gracias también a nuestra audiencia. Una disculpa por ese susto. De verdad que
aquí Hubo consenso. el miedo colectivo. Pero bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a la producción. Y le dejo con los resultados de nuestra encuesta. La pregunta que le hacíamos en nuestras diferentes redes sociales era la siguiente. ¿Consideras que tras los recientes cambios al Instituto Nacional Electoral se debilita o fortalece nuestra democracia? El 5% considera que se debilita, el 90% considera que se fortalece, el 3% dice que no lo sabe y 2% otra opción. Esperamos seguirle leyendo por allá en @canal14mx. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente polémica en redes.